Bueno, y mucho hemos escuchado que uno trata de convivir en paz, pasarla bien, pero ¿qué pasa cuando usted se topa en su vida o como vecino con un cara de barro, literalmente? Sí, esa persona que usted se da cuenta que, por ejemplo, llegó, ay, papito, me presta una platita, yo se la pago mañana, y pasa mañana, pasado, y nunca llegó el pago. Se colan en las filas, compran cosas que saben que son robadas y ojalá que sean robadas de alguien del barrio, y como los más frescos, aparecen ahí con la pantalla plana del vecino. ¡Qué increíble! Bueno, pues sí es cierto, eso pasa, así que para hablar de este tema... Aquí Pati, tenemos al experto y le vamos a dar la bienvenida, don Froilán Alvarado, que además tengo que decirle muchísimas felicidades, nuevo presidente del Colegio de Abogados, un placer tenerlo. felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias y feliz año a toda la familia Repretel de parte del Colegio de Abogados y de la Junta Directiva que presido. Es un honor siempre estar aquí con ustedes. El honor es nuestro. Muchísimas gracias, Froilán. Y bueno, para arrancar con este tema, podríamos preguntarle si realmente esto es común, que la gente se encuentre con este tipo de personas, ¿verdad? Que muchas veces minan nuestra dignidad, nos humillan o verdaderamente pues es un descaro que nos hagan este tipo de cosas. ¿Uno puede demandar en situaciones de este tipo como las que hemos mencionado? Claro que sí, y no solo es común, sino que es el diario vivir nuestro en los tribunales de justicia, porque para ello hay juzgados contravencionales. Imagínense que hay un juzgado contravencional por cantón. Eso quiere decir que hay más de 80 juzgados que tocan estos temas, que son del diario vivir, porque somos a veces vecinos incómodos, ¿verdad? ¿Cómo no? Y más de uno, ¿verdad? Sí, existen muchas formas de hacer ese tipo de denuncias. Para eso estamos hoy aquí, porque hay diferentes canales para enfocarlas. Ok, ahora vamos a ir viendo diferentes situaciones y vamos a ir viendo entonces cómo es que vamos a enfrentar cada una de estas. Pero de momento nos vamos con Helen Solano para iniciar con el primer caso de esta mañana. Helen, adelante. Gracias, Patricia. Muy buenos días. Hoy vamos a conocer la historia de Alonso. Él está bastante molesto porque se metieron a robar a su casa y precisamente le roban una pantalla de 51 pulgadas de televisión y en este momento pues una vecina llega y le dice a usted, vimos su pantalla en la casa de otra persona. Sí, Helen, buenos días a todos. Muy lamentable la situación que estoy viviendo por donde yo vivo porque una persona que vive cerca se roba lo de todos. Se roba todo lo de los demás y después incluso tiene el carebarro, llega a ofrecernos y a vendernos todo lo que él se ha robado de las mismas personas. Entonces es muy indignante esa situación que estoy viviendo. Hay una molestia porque la vecina ve y cree que es su pantalla, pero usted no se anima, no se atreve a ir a hablar con él porque le da temor. Sí, es correcto. La vecina logró entrar a la casa de este sujeto y vio en la pantalla que me robaron idéntica a la mía. O sea, es muy probable que sea la mía y obviamente yo no tengo el valor de irme a enfrentarlo porque él está armado, él tiene armas y obviamente yo después llego y pasa algo ya peor. En el barrio todo el mundo lo conoce y cree que es un topador porque las cosas que se desaparecen, algunas se sabe que él las compra robadas. Sí, exacto, o sea, es una persona que todo lo que vende obviamente es robado y los vecinos estamos obviamente muy asustados y no sabemos qué hacer, no, porque de ahí uno acude a las autoridades y estos procesos no son no son de tranquilidad para los vecinos y esta situación hasta que a él no lo paren o hasta que él no se detengan va a seguir robándose lo demás y va a seguir robándose y vendiendo todo lo de nosotros. Bueno, muchas gracias, Alonso. Y bueno, licenciado, la pregunta de él en concreto es, ¿qué puede hacer en este caso, ya que le da miedo ir a enfrentarse al vecino y tiene dudas? Inclusive él tiene los recibos de la pantalla que hace pocos meses había comprado. Así que regresamos con usted, Patricia, nuevamente para ver qué tiene Froilán que decirnos. Bien, Helen, muchísimas gracias. Los famosos topadores, ¿verdad? El temor, por ejemplo, de que acusen sabiendo, Froilán, de que ese es el ladrón que roba gente del barrio, por ejemplo, un jardinero, sus herramientas ahí, o el de la pala, y uno sabe que los está vendiendo al kilómetro, que sabemos de quiénes son, pero hay otros que literalmente carebarros que saben que están comprando algo robado. Sí, yo creo que este tema pasa también por el apoyo que la misma comunidad dé para identificar a estas personas. Lo primero que tenemos que concientizar es que nosotros no podemos estar comprando cosas robadas, porque si nosotros compramos cosas robadas, le estamos dando la oportunidad a este ladroncillo de tener un negocio. Y claro, entonces cada vez crece, empieza como el más pobre del barrio y cuando lo vemos es con el mejor carro. Pero somos nosotros mismos los que nos favorecemos con una pantalla robada, con un equipo de sonido robado.
el consejo que siempre le damos los jueces a las personas es que identifiquen las cosas que Las compran, pertenencias. con una calcomanía, con un detalle, porque todas las pantallas son iguales. Si vamos a un lugar donde venden pantallas, vemos todas las pantallas parecidas. Sí, sí. Como decía el muchacho, yo entré y vi una pantalla parecida. ¿Cómo identifico que es la mía? Bueno, si yo veo que la calcomanía que le puse está arrancada o queda ahí, Ajá. entonces yo puedo hacer una denuncia más efectiva porque las autoridades me van a pedir una prueba efectiva. Pero necesito una factura para poder reclamarla Claro, o no. porque nosotros nos dan la factura y de una vez al basurero. Sí, Lo es más que- importante es que nosotros guardemos las facturas, identifiquemos hasta las características más claritas, qué tipo de pantalla es, cuál es el color de esa pantalla, cuál es el alcance, Porque ahí etcétera. tiene un número de serie, Y tiene un ¿verdad? número de serie. Entonces nosotros no tenemos que botar las facturas. A veces botamos las cajas y podríamos tener una cajita ahí con facturas, con herramientas que nos van a servir para Claro. identificar estos bienes que son muy parecidos en general, Sí. ¿verdad? Don Froilán, ¿y qué pasa, por ejemplo, otro caso completamente distinto? Voy al supermercado, empiezo a comprar y cuando llego a la casa me doy cuenta que algún producto de los que compré Ay, está sí. vencido. A mí ¿A me ha dónde pasado. acudo? Sí. Bueno, aquí esto es importante porque... Bueno, yo me devuelvo el súper. Sí, Pero bueno, soy honesta, me he devuelto el súper y lo he Sí. devuelto y me han devuelto el Inmediatamente. dinero, me lo han cambiado. Inmediatamente, Inmediatamente. Pero ¿y llega no sé. bravo o llega No, no llego brava, pero Mentira, sí Pati, da, estoy pero da molestando. cólera llegar Da hasta cólera, la casa claro, y que un se- establecimiento tengan cosas vencidas, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega al supermercado y va a comprar, qué sé yo, una mortadela y se da cuenta Uy, que qué vence al día está. siguiente. Sí, Uy, sí. Y entonces eso Las quiere carnes, decir la que leche tiene que haber un también. control del supermercado de cuándo van a vencer las cosas. Tiene que haber un encargado. Se puede acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor y hacer estas denuncias porque no puede ser posible que jueguen con el consumidor Sí, a porque un es día. pasarse como de vivillos, Y a ¿verdad? veces Para ver es- si salen de la Son lo mercadería. primero que ponen Pues para sí, que usted se lo lleve más claro. rápido, obviamente. Claro, porque es lo que están a punto de vencer. Pero para eso está la defensa efectiva del consumidor, en donde se pueden hacer ese tipo de denuncias o, como dice Patricia, ir al supermercado inmediatamente y que vez. se lo cambie. Sí. Tienen que cambiarse. Tienen que entonces, Sí, claro. Pati, usted siempre Porque ha si no- salido avante con esto. Sí, Porque si no, se arriesgan a que la defensa efectiva del consumidor pues les ponga una multa al supermercado. Ahora, ¿qué pasa con los préstamos de buena fe, verdad? Porque hay, que yo creo que Ay, eso Dios ya mío. debería de pasar de moda y uno debería de pensarlo muy bien, pero ni entre la familia, diría yo, porque trae más complicaciones. Donde no firme nada, donde no hay documentos, ¿hay alguna manera en esta tierra de poder reclamarle a esta persona que además te borra de la lista de sus personas conocidas porque no quiere pagar? Mire, Patricia, yo soy juez civil y usted acaba de decir algo importantísimo. Los peores problemas que a veces nosotros tenemos son entre familiares. Sí. Los expedientes que han durado 20 años son familiares que tienen peleando por una cuestión de estas. Pero resulta que no es imposible. Resulta que nuestra ley de cobro judicial permite que si yo le presto a usted un dinero y no firmamos absolutamente nada, Sí. exista la posibilidad de que usted me llame a mí a algo que nosotros llamamos confesión anticipada y por medio de esa confesión anticipada bajo juramento me haga a mí aceptar que yo tengo una deuda con usted ante un juez civil. Con ese documento donde yo estoy aceptando que tengo una deuda civil, una deuda con usted, Sí. yo me voy ya al juzgado de cobro judicial y eso me sirve como título ejecutivo para que las personas que están viendo nos entiendan. Ese es el Como si fuera un documento con el contrato, cual, como sí. si fuera un contrato, donde se hace constar la deuda. Porque en Costa Rica lo importante para cobrar una deuda es tener un documento que tenga una deuda líquida y exigible. Claro. ¿Qué significa eso? Que se establezca el monto y que ya esté vencida, que no se haya pagado. Entonces yo la llevo a usted, le pregunto para que usted me diga que es cierto, que usted me debe 100 Claro, mil pero a veces colones, tengo que llevarlo con un cuchillo, porque Claro. si dice que no, porque si dice que no, hay un delito que se llama perjurio. Y si yo logro demostrar ok. que usted me está mintiendo, son más de 6 años de prisión. quizá ¿En ojalá, serio? Froilán, y no sé Qué si bien. vale la pena sumar esto, pudiera eventualmente que si no he firmado nada o que no firmo por pena, porque es muy cercano, puedo tener algún testigo. Sí, siempre es bueno cuando vayamos a hacer un préstamo contarle a alguien, tener a alguien a la par y si ojalá Eso tiene pudiéramos validez. llamar a un abogado sería fenomenal. ¿Por qué? Porque si ya después llamamos a esta persona a confesión y él dice que no, Claro. yo tengo este testigo para demostrar que efectivamente él cometió Ok. perjurio y lo pueden acusar por un delito penal. Y yo no creo que nadie quiera ir a La la cárcel por torta 100 mil ahogada, de colones. alguna manera. Entonces, siempre hay solución, ¿verdad? Y nuestra ley de cobro judicial, pues permite esta posición y ahora nuestro nuevo Código Procesal Civil que acaban de aprobar ahora en diciembre, pues da esta posibilidad también. Excelente, Excelente. sí, muy bien. Otro de los escenarios, por ejemplo, voy en la calle,
le dicen o tocan a mi esposa y el marido se pone fúrico, le da un buen sopetón al bicho este que se atrevió a tocar a la esposa. ¿Cómo hace para pedir medidas cautelares? O sea, ¿cómo aborda este problema? Bueno, en nuestros juzgados contravencionales, que son estos juzgados que están cerquita de nuestras casas, nosotros podemos ir a hacer la denuncia y le pedimos al juez contravencional que nos dé medidas cautelares de protección para que esta persona que atacó con sus manos o de alguna manera a mi esposa, a mi novia, pues no se acerque a 200 o 300 metros. En caso de que lo haga, incurre en un delito que se llama desobediencia a la autoridad y otra vez vuelve a llevar cárcel. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acudir al juzgado contravencional donde sucedieron los hechos y nos toman la denuncia. No ocupamos ni siquiera llevar un abogado. Y ahí mismo nos toman la denuncia, pedimos la medida cautelar y el juez contravencional nos la va a otorgar. Podemos inclusive pedir un defensor público, que esto es sumamente importante. Pero, vuelvo y repito, las personas tienen que ir y accionar estas cosas. Sí, claro. Porque la única forma de detener este tipo de ataque en la calle es que hagamos la denuncia respectiva. Ahora, ¿qué pasa, Froilán, si en un caso, ya sea en los supermercados o en las tiendas comerciales, de repente me tropiezo, camino maluco o hay algo mal acomodado y rompo algo, se quebró algo de vidrio o algo de un material así y me obligan a pagarlo o me quieren obligar a pagarlo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en derecho hay algo que se llama el caso fortuito o la fuerza mayor. Y a veces uno, pues, tiene un tropiezo por alguna situación mal acomodada, a veces la alfombra no está bien puesta, a veces hay una situación ahí media mal, hay una escalera, etcétera. Medio, sí, exacto. O estos supermercados que tienen unas viandas enormes de 4 o 5 metros, ¿verdad? Bueno, eso es un caso fortuito, me estoy resbalando y yo lo estoy quebrando, no me lo pueden cobrar. Tendrían que demostrar que yo a propósito lo quebré. Ahora, si es algo que está mal puesto por parte del supermercado y me provoca a mí un accidente, soy yo el que puedo cobrar a través de una demanda civil extracontractual los daños y perjuicios. ¿Qué significa esto en español? Esto significa que un abogado nos va a representar, vamos a interponer la demanda y nos van, por medio de un peritaje, a determinar cuánto económicamente nos tiene que pagar el supermercado para que nos resalzan ese daño que nos causaron. Le pongo un ejemplo. No sé si recordarán ustedes alguna vez una señora que le cayó en un supermercado. Bueno, por supuesto. Esas personas le tuvieron que dar una indemnización. Sí. Pero primero pasó por un proceso civil acompañado de un abogado, porque los procesos civiles sí siempre tienen que ser con un patrocinio legal específico y especializado. Perfecto. Bueno, vamos a seguir abordando dudas, pero en este caso vamos a conocer la duda que tiene Helen Solano a través de una buena amiga. Helen, adelante. Gracias y muy buenos días. Ahora tenemos una historia y un caso que probablemente usted en su casa se identifique con esto. En el caso de Estela, ella tiene un lote baldío al lado atrás de su casa y precisamente otros vecinos lo agarraron de taller de mecánica, pero lo peor de todo es que son furgones lo que arreglan, hacen un escándalo terrible y es un marascal. ¿Qué es lo que le pasa? Sí, es correcto. De donde vivo, detrás de mi casa, existe un lote, el cual no hay construcción y lo están utilizando para arreglar furgones. Lo están agarrando de taller y es una situación muy molesta porque están haciendo demasiado ruido. Inclusive tengo familiares que trabajan de noche y pues descansan en las tardes y no pueden porque el ruido es tanto que no se puede dormir. Entonces eso está llegando a afectar pues a toda la familia, de los vecinos. Inclusive hemos hablado entre nosotros y pues algunos hemos llamado a la policía de tránsito y no han llegado al lugar. Entonces ya no sabemos qué hacer porque estamos muy molestos, la verdad. Es un lote que tiene dueño, pero no hay permisos ahí del Ministerio de Salud para que eso funcione como un taller. Sí, es correcto. No sabemos exactamente quién es el dueño, no lo hemos podido contactar, pero están utilizándolo como taller y eso es una residencial, entonces no tienen el permiso para estar ejerciendo lo que están haciendo. ¿A usted le molesta mucho, sobre todo porque también el humo les afecta muchísimo en el patio de la casa, les agarra asma y algunos se enferman? Es correcto, cada vez que lavamos la ropa se llena de humo y huele mal, entonces tenemos que estar lavando varias veces para que se le quite el olor y eso nos está incurriendo en gastos porque tenemos que gastar más agua y todo, inclusive, y ya estamos muy molestos, la verdad. Bueno, muchas gracias, Verónica. Regresamos con usted para ver qué tiene que decirnos. O sea, ¿cómo puede ser que en un lugar residencial, primero que nada, hay un rótulo grande donde dice que es prohibido el ingreso de furgones y lo peor, que tengan un taller clandestino? Muy bien, Helen. ¿Cómo lograr abordar este tema? Porque la muchacha dice es humo, son ruidos, son malos olores, ya estoy cansada. ¿Qué hago? Y además es clandestino el asunto. Claro.
Esta muchacha tiene un combo, diríamos nosotros, de ¿Qué clase de calamidades combo? y un combo de posibilidades también. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la parte de los furgones. Los furgones tienen el tránsito restringido en ciertas zonas, sobre todo en las zonas urbanas. Si pasa esto, cualquier persona puede llamar a la Dirección General del Tránsito para que envíen un oficial y hagan los partes respectivos y si es necesario con un levantamiento con grúa, pues para que eliminen esos furgones de allí. Dos, la parte municipal, porque ella tiene un lote baldío al lado y si ese lote baldío es de administración municipal, no pueden meterse en los terrenos del Estado. Entonces la municipalidad también podría acudir ahí y hacer el desalojo respectivo. Tres, puede acudir al Ministerio de Salud, porque resulta que tiene una contaminación sónica y una contaminación de humo. Claro. Y entonces ella puede ir a hacer la denuncia al Ministerio de Salud, a la localidad más cercana, para que el experto vaya y haga el acta respectiva y ordene los desalojos y los movimientos respectivos. Eso quiere decir que ya tiene tres posibilidades y una cuarta aún es ir al juzgado contravencional más cercano también y hacer las denuncias porque la han tratado mal, porque ella ha interpelado a estas personas y la han tratado con insultos, ¿verdad? Entonces, como puede ver, usted, señor ciudadano, tiene varias opciones y aquí le estamos dando a conocer cuáles serían. Ahora, Froilán, en el caso, por ejemplo, de la gente que tiene que hacer algún trabajo, es decir, una señora sale al patio de su casa y ve que el vecino está casi metido en el patio de su casa y la excusa es porque está haciendo un arreglo en la tapia, colindan, o qué sé yo, esto es válido, puedo denunciarlo, porque qué miedo que alguien se meta y sobre todo que ponga trabajadores, ¿verdad? Que casi que están dentro de la mía. Claro, aquí hay dos soluciones. Por eso es que el derecho es tan amplio que tenemos que ver desde dos puntos de vista. Claro. Si lo que están haciendo es un trabajo que se está metiendo en mi propiedad, hay una acción civil que se llama el interdicto de amparo de posesión. Eso básicamente significa que yo le voy a pedir al juez civil que hay una persona que está metiéndose en mi propiedad para hacer trabajos creyendo que es la suya. Claro. Y entonces el proceso, que es un proceso sumario muy rápido, determina si esa persona efectivamente me está a mí provocando problemas de posesión. ¿Por qué? Porque yo me siento perturbado en esa posesión que tiene que ser pacífica. Para eso tengo yo casa, para eso tengo mis límites. Tenemos que recordar que el derecho de nosotros termina donde empieza el derecho del vecino. Sí, claro. Y entonces, bajo esa premisa, el Código Civil y el Código Procesal Civil establecen que yo puedo poner un proceso de estos. O bien, dependiendo del tipo de invasión, porque si es una persona que solo se está pasando o está viendo hacia adentro, entonces ahora nos vamos a la vía contravencional, en donde yo voy y pongo en el juzgado contravencional más cercano no solo una denuncia por este tipo de situaciones, sino solicito una medida cautelar al juez contravencional para que le notifiquen a esta persona que no puede hacerlo más hasta que no se termine de investigar toda la denuncia. Bueno, abordamos bastantes situaciones diferentes. Froilán, muchísimas Con muchísimo gracias. gusto. Y nuevamente reiteramos esas felicitaciones. Felicidades. Muchísimas gracias sí. y el Colegio de Abogados está a la orden para lo que necesiten. Muchas Muy gracias. amable. Bueno, muchas gracias, don Sí, Froilán.